Miguel se ajustó la bufanda alrededor del cuello mientras el viento helado soplaba con fuerza, levantando remolinos de nieve en la plataforma de la pequeña estación de tren. A esas horas de la mañana, apenas había actividad. El primer tren del día tardaría un buen rato en llegar, y su rutina de inspección de las vías no podía esperar. Era un hombre metódico, discreto y acostumbrado a la monotonía de su trabajo. Cada jornada transcurría con la misma cadencia: revisar las instalaciones, verificar los boletos de los pocos pasajeros que pasaban por allí y asegurarse de que todo estuviera en orden. No era una vida emocionante, pero se había resignado a ella. Al avanzar por la plataforma, un bulto oscuro cerca de las vías llamó su atención. Frunció el ceño y se acercó con cautela. A medida que la imagen se definía, sintió un nudo en el estómago. Era un perro. El animal estaba hecho un ovillo, inmóvil sobre la nieve, con el pelaje cubierto de escarcha. Parecía haber pasado la noche allí. Miguel se agachó y extendió la mano con cuidado. Al notar su presencia, el perro abrió levemente los ojos, temblando sin fuerzas para reaccionar. Su respiración era débil y entrecortada. «Oye, pequeño», murmuró Miguel con suavidad. No recibió respuesta más allá de un leve parpadeo. Tocó con precaución su costado y sintió la extrema delgadez del animal bajo su espeso pelaje. Sin duda, llevaba días sin comer. Su estado era crítico. Miguel miró a su alrededor. La estación estaba desierta, el tren más próximo no llegaría hasta dentro de una hora y, en esas condiciones, el perro no sobreviviría mucho tiempo más a la intemperie. Vaciló. Sabía que no podía hacerse cargo de un animal. Su vida era solitaria y su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus propios gastos. Además, la estación tenía reglas estrictas sobre animales. Si lo descubrían, su supervisor podría darle un sermón o algo peor. Pero, al mirar de nuevo al perro, vio algo en sus ojos, una mezcla de resignación y esperanza apagada. Suspiró y tomó una decisión impulsiva. Con un movimiento firme, se quitó la bufanda y envolvió con cuidado al animal. Sintiendo el repentino calor, el perro hizo un mínimo intento de acurrucarse en la tela. Miguel lo levantó con esfuerzo y lo sostuvo contra su pecho. «Vamos, pequeño. Vamos a ponerte en calor». Con pasos apresurados, regresó a la estación. Sentía la respiración entrecortada del perro contra su brazo y, por primera vez en mucho tiempo, su rutina había sido interrumpida. Aún no sabía qué haría con él, pero al menos lo mantendría a salvo por ahora. El aire frío se filtraba por la puerta de la estación mientras Miguel entraba, con el perro envuelto en la bufanda. La sala de espera estaba vacía, como de costumbre. Se apresuró a un rincón donde solía guardar algunos trapos viejos y un calentador eléctrico. Lo encendió, sintiéndose ligeramente aliviado al notar el calor que emanaba. Depositó con cuidado al perro sobre un par de mantas y observó cómo temblaba aún. Necesitaba comida y agua. Miguel rebuscó en su bolsa y encontró un bocadillo de jamón. No era lo más adecuado, pero en ese momento era lo único que podía ofrecerle. Partió un pedazo y lo acercó al hocico del animal. Al principio, el perro no reaccionó. Pero luego, con un esfuerzo visible, abrió la boca y tomó un pequeño bocado. Masticó lentamente, como si cada movimiento le costara energía. Miguel sonrió con un destello de satisfacción. «Eso es, amigo. Tienes que comer». Observó cómo el perro, aunque agotado, hacía un esfuerzo por terminar el alimento. Aquel simple gesto le hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: una conexión. Su vida en la estación era solitaria, marcada por horarios repetitivos y rostros efímeros. Pero en ese instante, sintió que había alguien que dependía de él. Suspiró y miró el reloj. Faltaba poco para que llegara el primer tren. Se incorporó con un último vistazo al perro, que ahora parecía un poco más tranquilo. Aún así, una pregunta persistía en su mente: ¿qué hacía un perro en mitad de la nieve, en una estación desierta?
Tendía a no meterse en problemas, a seguir las normas y hacer su trabajo sin involucrarse demasiado en nada. Pero algo en la forma en que aquel perro lo miró le hizo comprender que no podía ignorarlo. Y con esa certeza, Miguel supo que su tranquila rutina había cambiado para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba al perro acurrucado contra la pared de la estación. La escarcha aún cubría parte de su pelaje, y sus patas temblaban de manera incontrolable. Sin pensarlo demasiado, Miguel se agachó y deslizó los brazos con cuidado por debajo del cuerpo del animal. Estaba más liviano de lo que esperaba, como si no hubiera comido en días. Tranquilo, amigo. Ya estás a salvo. Con esfuerzo, lo levantó y caminó hasta la pequeña sala de descanso donde solía tomar su café en las mañanas. Allí, encendió un viejo calefactor portátil que apenas funcionaba, pero al menos brindaba un poco de calor. Depositó al perro sobre una manta doblada en el suelo y lo observó con preocupación. El animal seguía inmóvil, con la respiración entrecortada. Miguel buscó una toalla limpia y empezó a secarlo con movimientos suaves, quitando la humedad que aún quedaba en su pelaje. Poco a poco, el perro pareció reaccionar, entreabriendo los ojos con una mirada vidriosa y desconfiada. «No voy a hacerte daño», susurró Miguel, sintiendo la misma extraña ternura que lo había impulsado a recogerlo en primer lugar. Fue entonces cuando recordó su propio almuerzo, un sándwich envuelto en papel aluminio que había dejado sobre la mesa. No era comida para perros, pero en ese momento cualquier cosa serviría. Desenvolvió el pan y arrancó un pedazo de jamón, acercándolo con cuidado al hocico del perro. Al principio, el animal apenas reaccionó, pero luego su nariz se movió ligeramente y, con un gesto lento, sacó la lengua para olfatear. Con un movimiento repentino, atrapó el trozo de comida y lo engulló en segundos. Miguel repitió el gesto, ofreciéndole más, y observó cómo el hambre despertaba al perro. Comía con desesperación, como si no supiera cuándo volvería a tener otra oportunidad. Mientras lo alimentaba, Miguel no pudo evitar reflexionar sobre su propia vida. La estación de tren era prácticamente su hogar. Su rutina era inmutable: llegar temprano, vigilar los andenes, asegurarse de que todo estuviera en orden. Luego, cuando el último tren partía, regresaba a su pequeño apartamento y pasaba la noche en soledad. Ese perro, tan vulnerable e indefenso, le recordaba un poco a sí mismo. Cuando el animal terminó de comer, se recostó sobre la manta con un suspiro profundo. Por primera vez, parecía un poco más tranquilo. Miguel sonrió y se acomodó en la silla junto a él. Afuera, la nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo los rieles con un manto blanco. No tenía idea de qué haría con el perro al día siguiente. Pero por esa noche, al menos, no estaría solo. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. El sonido lejano de un tren acercándose interrumpió el silencio de la sala de descanso. Miguel, que se había quedado observando al perro dormido, revisó su reloj y se dio cuenta de que el primer tren del día llegaría en pocos minutos. «Maldición», murmuró, poniéndose de pie de inmediato. El perro, aún débil, levantó la cabeza y lo miró con ojos somnolientos. Parecía más despierto que la noche anterior, pero todavía no tenía fuerzas para moverse demasiado. Miguel sintió una punzada de preocupación, pero no tenía tiempo de detenerse. Rápidamente, buscó un rincón más discreto en la sala y corrió una caja de herramientas para hacerle espacio. «Quédate aquí, amigo. No hagas ruido». El perro inclinó la cabeza, como si intentara comprenderlo. Miguel suspiró y salió de la sala justo cuando el tren llegaba a la estación con su característico estruendo metálico. Los primeros pasajeros del día comenzaron a descender, algunos con pasos apresurados y otros arrastrando los pies con desgano. Miguel, como siempre, se dedicó a revisar boletos, asegurarse de que la plataforma estuviera en orden y responder preguntas sobre horarios y conexiones. Todo como de costumbre.
Pero ahora había algo distinto. Cada tanto, su mente volvía a la pequeña sala de descanso, preguntándose si el perro seguía allí, si estaría asustado, si habría hecho algún ruido que llamara la atención de su supervisor. Cuando por fin la actividad en la estación disminuyó, aprovechó un momento de calma para regresar. Al abrir la puerta con cuidado, sintió un alivio inmediato. El perro seguía allí, acurrucado en el mismo lugar. Sus ojos se iluminaron al verlo entrar, y su cola se agitó débilmente. Miguel sonrió sin darse cuenta. ¿Sobreviviste a tu primera mañana en la estación, eh? Se agachó y acarició con suavidad la cabeza del animal. Sus dedos rozaron algo áspero cerca del cuello, y cuando apartó un poco el pelaje, notó un trozo de tela deshilachada. Era el resto de una correa. Miguel frunció el ceño. No había duda, ese perro había tenido dueño. Pero, ¿qué había pasado? ¿Se había perdido? ¿Lo habían abandonado a propósito? El pensamiento lo inquietó más de lo que esperaba. Decidió tomar su teléfono y llamar a un par de refugios cercanos. Si el perro tenía familia, tal vez alguien lo estaría buscando. Pero la respuesta que recibió fue la misma en todos lados. Estamos llenos. Con este frío, nos llegan animales abandonados todos los días. Miguel colgó, sintiendo una frustración creciente. No podía simplemente dejar al perro en la nieve otra vez. Pero tampoco podía quedárselo. Suspiró y se dejó caer en la silla. El perro, ajeno a su dilema, se acercó un poco más y apoyó la cabeza en su pierna. Miguel bajó la mirada y, sin pensarlo demasiado, acarició su lomo con lentitud. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar. La tarde transcurrió entre el ir y venir de los trenes y los pasajeros, pero la mente de Miguel estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la correa rasgada del perro. ¿Quién lo había dejado en la estación? ¿Había sido un descuido o un abandono intencional? Mientras limpiaba el mostrador de boletos, escuchó la campanilla de la entrada sonar. Levantó la vista y vio entrar a doña Elvira, una anciana que viajaba todas las semanas para visitar a su hija en la ciudad vecina. «Buenas tardes, Miguelito», saludó con su voz dulce pero firme. «¿Cómo está el clima en la próxima estación?» «Más frío que aquí, seguro», respondió con una sonrisa. La anciana asintió y se acomodó el abrigo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la puerta entreabierta de la sala de descanso. «Oye, jovencito. ¿Ese es un perro?» Miguel sintió un leve sobresalto. Se giró y vio que el animal había asomado el hocico por la puerta, observando con curiosidad. Sí. Lo encontré esta mañana cerca de los rieles». Los ojos de doña Elvira se entrecerraron ligeramente, como si intentara recordar algo. «¿Sabes? Creo que vi a alguien con un perro parecido anoche, en el tren que llegaba de la capital». Miguel se tensó. «¿Estás segura?» «No lo vi bien, pero era un hombre de mediana edad. Bajó del tren y después ya no lo vi más. Pero el perrito que llevaba tenía un pelaje parecido». Miguel sintió un cosquilleo de inquietud. Si lo que decía doña Elvira era cierto, entonces el perro no había llegado solo a la estación. Cuando la anciana se fue, Miguel no perdió tiempo. Caminó hasta la oficina de seguridad y pidió revisar las grabaciones de la cámara de la noche anterior. El guardia, un hombre mayor que llevaba años en la estación, lo miró con escepticismo. ¿Buscando a alguien en especial? A un hombre que llegó en el tren nocturno. Quiero ver si estaba con un perro. El guardia frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Tecleó en la computadora y retrocedió las imágenes hasta la hora indicada. Miguel contuvo la respiración mientras observaba la pantalla. Allí estaba, un hombre con abrigo oscuro y una bufanda gris descendía del tren. A su lado, un perro caminaba con la cabeza baja. Lo más inquietante ocurrió segundos después. Antes de dirigirse a la salida, el hombre se detuvo, se inclinó y soltó la correa del perro con un movimiento rápido. Luego,
sin dudarlo, giró sobre sus talones y se marchó, desapareciendo entre los pocos pasajeros que quedaban. Miguel sintió que la rabia le subía por la garganta. Lo abandonó, murmuró. El guardia chasqueó la lengua. No sería la primera vez que vemos algo así. La gente cree que en las estaciones alguien se hará cargo. Pero Miguel no podía aceptarlo. Miró la pantalla una vez más, memorizando cada detalle del hombre. Su postura, su ropa, incluso el bolso que llevaba en el hombro. Ese perro no había sido olvidado. Había sido dejado atrás deliberadamente. Y Miguel quería saber por qué. Miguel regresó a la sala de descanso con la cabeza llena de pensamientos. El perro, acurrucado sobre los mantas, levantó la cabeza al verlo entrar. Su cola se agitó levemente, y Miguel notó que sus ojos parecían menos temerosos que en la mañana. «Así que te abandonaron», murmuró, arrodillándose a su lado. El perro ladeó la cabeza, como si intentara comprender sus palabras. Miguel suspiró y le pasó la mano por el lomo. El animal se estremeció al principio, pero luego aceptó el contacto con un suspiro profundo. Había algo en esa criatura que removía algo en su interior. «No podemos seguir llamándote perro, ¿verdad?», reflexionó en voz alta. Su mirada se desvió hacia la ventana. La nieve caía suavemente, cubriendo los andenes con una manta blanca y silenciosa. «Neve», murmuró de repente. El perro parpadeó. «Sí, te queda bien», dijo Miguel, esbozando una sonrisa casi imperceptible. «Neve». El nombre parecía encajar con la imagen del animal, una sombra solitaria en medio de la nieve, resistente pero frágil a la vez. El resto del día transcurrió en una extraña rutina entre el trabajo y la preocupación por su nuevo compañero. Miguel tenía que atender a los pasajeros, revisar los horarios y asegurarse de que todo en la estación siguiera funcionando. Pero, entre tarea y tarea, siempre encontraba un momento para volver a la sala de descanso y ver a Neve. El perro lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, pero cada vez que Miguel le ofrecía comida o le rascaba la cabeza, la barrera entre ellos se iba desvaneciendo. Algunos pasajeros notaron su presencia. «Oh, qué bonito». «¿Es tuyo?», preguntó una joven que esperaba su tren. «No exactamente», respondió Miguel, sin saber muy bien qué decir. «Debe estar perdido», dijo un hombre mayor. «Aunque no parece un callejero». Miguel asintió, pensando en la grabación de la cámara. No, Neve no era un perro callejero. Había tenido un dueño. Uno que lo había dejado atrás sin mirar atrás. Conforme pasaban las horas, la idea de que Neve estuviera solo en la estación empezó a inquietarlo más. Aunque había intentado contactar con algunos refugios, todos estaban saturados debido al invierno. «No tengo muchas opciones, ¿eh?», le dijo a Neve mientras lo observaba mordisquear un pedazo de pan. El perro levantó la mirada, y su cola golpeó suavemente el suelo. Miguel sintió una punzada en el pecho. Desde hacía mucho tiempo, no sentía que alguien lo esperara al final del día. Y ahora, Neve estaba allí, mirándolo con la lealtad de quien había encontrado algo valioso. «Mañana veremos qué hacemos contigo», murmuró, pero en el fondo, ya sospechaba la respuesta. La mañana siguiente llegó con un frío aún más intenso. Miguel apenas había dormido, su mente dividida entre la rutina de la estación y la creciente preocupación por Neve. Cuando llegó a su turno, encontró al perro despierto, con la cabeza apoyada en sus patas, observándolo con esos ojos tranquilos que, en apenas un día, habían logrado desarmarlo. «Buenos días, compañero», dijo en voz baja mientras le acariciaba la cabeza. Neve movió la cola con energía, como si la noche anterior nunca hubiera pasado frío ni hambre. Sin embargo, la pequeña burbuja de tranquilidad en la que Miguel y Neve parecían haberse refugiado se rompió en cuestión de horas. Alrededor del mediodía, mientras Miguel revisaba los boletos de un grupo de pasajeros, vio que su supervisor, el señor Vargas, avanzaba por la plataforma con el ceño fruncido. «Miguel», llamó con voz firme.
Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. Sí, señor. Necesito hablar contigo. Ahora. Siguiéndolo con cautela, Miguel entró en la oficina. Vargas cerró la puerta detrás de él y cruzó los brazos. ¿Puedes explicarme por qué hay un perro viviendo en la estación? Miguel tragó saliva. No está viviendo aquí, señor. Solo apareció en la nieve y estaba en muy mal estado. No podía dejarlo ahí afuera. No es nuestra responsabilidad, Miguel. ¿Qué crees que es esto, un refugio de animales? Intenté contactar con algunos refugios, pero ninguno tenía espacio, respondió Miguel con calma. Solo es temporal. Vargas lo miró fijamente. No puede quedarse aquí. Las reglas son claras. Lo sé, pero... No hay peros, interrumpió el supervisor. Quiero que ese perro desaparezca de la estación antes de que termine tu turno. ¿Me entendiste? El silencio se hizo pesado. Sí, señor. Vargas asintió con dureza y salió de la oficina sin añadir nada más. Miguel sintió que sus manos se cerraban en puños. Había esperado que en algún momento alguien de la administración se diera cuenta de la presencia de Neve, pero había deseado ingenuamente que la situación pudiera resolverse de otra manera. Regresó a la sala de descanso y se encontró con Neve, que movió la cola al verlo. Bueno, parece que quieren que te vayas, dijo con amargura mientras se dejaba caer en una silla. Neve ladeó la cabeza, sin entender la gravedad de la situación. Miguel pasó una mano por su rostro. Pensó en las opciones, podría llevarlo a otra parte y dejarlo allí, lejos de la estación. Quizás encontraría a alguien que quisiera adoptarlo. Pero la idea de ver a Neve solo y temblando en otra calle le revolvió el estómago. El perro se acercó y apoyó su cabeza sobre su pierna, como si supiera que algo estaba mal. Miguel suspiró. No sé qué hacer contigo, Neve. Pero en el fondo, tal vez ya lo sabía. La tarde avanzaba con lentitud, y Miguel sentía el peso de la decisión que tenía que tomar. Vargas había sido claro, Neve no podía quedarse en la estación. Pero cada vez que pensaba en dejarlo en algún otro lugar, la imagen del perro temblando en la nieve volvía a su mente, clavándose como una espina en su conciencia. Mientras organizaba los horarios de los trenes, su mirada se desviaba constantemente hacia la sala de descanso, donde Neve dormía tranquilo, completamente ajeno al dilema que lo rodeaba. No puedo simplemente echarte a la calle, murmuró para sí mismo. Pero, ¿qué podía hacer? Un pensamiento cruzó su mente. Si había encontrado a Neve en la estación, y las cámaras mostraban que su dueño lo había abandonado allí, tal vez podría averiguar más sobre él. Con esa idea en mente, Miguel se dirigió a la oficina y revisó nuevamente las grabaciones de seguridad. En una de las imágenes nocturnas, vio con más claridad al hombre, un sujeto de mediana edad, con una chaqueta oscura y una mochila gastada, soltando a Neve en la plataforma antes de subir al tren. Miguel retrocedió la grabación y pausó el video en el momento en que el hombre sostenía su boleto en la mano. Hizo zoom en la imagen. Ahí estás, murmuró cuando vio el número del billete. Tomó nota del código y usó el sistema de la estación para rastrear la información. El pasajero había abordado un tren con destino a Santa Lucía, una ciudad no muy lejos de allí. Por un momento, dudó. ¿Realmente valía la pena buscar a alguien que había abandonado a su perro? Miró a Neve, que ahora lo observaba con su cabeza inclinada. Al menos necesito saber por qué lo hizo, dijo en voz baja. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en otra estación, consiguió más información. El nombre del hombre era Daniel Velasco, y al parecer había comprado un billete solo de ida. Esa noche, mientras terminaba su turno, Miguel se quedó un rato más en la estación, reflexionando sobre sus siguientes pasos. Podría intentar contactar a Daniel y exigir una explicación. O podría ignorarlo todo y quedarse con Neve, olvidando el pasado del perro. Pero algo en su interior le decía que no podía simplemente dejar las cosas así.
Tomó su teléfono y marcó el número de contacto que había encontrado en el sistema. El tono de llamada sonó varias veces antes de que una voz cansada respondiera al otro lado. ¿Sí? ¿Daniel Velasco? Un silencio tenso. ¿Quién habla? Miguel respiró hondo. Mi nombre es Miguel. Trabajo en la estación de trenes de San Ramón. No sé de qué me habla, respondió Daniel de inmediato, con un tono a la defensiva. Creo que sí lo sabe, insistió Miguel. Encontré a su perro. Otro silencio. Esta vez, más largo. No, no puede ser, susurró Daniel. Lo dejó en la estación hace 2 noches. Yo no tuve opción. Miguel sintió su mandíbula tensarse. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de Daniel se quebró. Perdí mi casa. Perdí mi trabajo. Apenas tenía dinero para pagar ese boleto de tren. No podía seguir cuidando de Neve. Pensé que si lo dejaba en la estación, alguien lo encontraría y lo ayudaría. Miguel cerró los ojos, procesando lo que escuchaba. No era la historia de alguien cruel, sino de alguien desesperado. Entonces, ¿por qué no intentó encontrar otra solución? Daniel soltó una risa amarga. ¿Cree que no lo intenté? Llamé a refugios, pedí ayuda, nadie podía recibirlo. Yo mismo apenas tenía dónde dormir. Miguel miró a Neve, que ahora estaba a su lado, como si pudiera sentir el peso de la conversación. Si pudiera recuperarlo, ¿lo haría? Preguntó finalmente. La respuesta no llegó de inmediato. No quiero que vuelva a pasar hambre, susurró Daniel. No quiero que sufra por mi culpa otra vez. Miguel sintió algo removerse en su interior. Tenía que tomar una decisión. Miguel colgó el teléfono y se quedó en silencio por unos momentos. Las palabras de Daniel resonaban en su mente. No era un hombre cruel. No había abandonado a Neve por desinterés, sino por desesperación. Se agachó y acarició la cabeza del perro, que lo miraba con esos ojos llenos de confianza. ¿Y ahora qué hacemos, amigo? Susurró. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Le daba vueltas al asunto una y otra vez. Sabía que tenía 2 opciones, devolver a Neve a su dueño original o quedárselo. Pero ninguna decisión era sencilla. A la mañana siguiente, con el café aún caliente entre las manos, volvió a llamar a Daniel. Voy a ir a Santa Lucía, dijo sin rodeos. Del otro lado, Daniel pareció sorprendido. ¿Para qué? Para que hablemos en persona. Hubo una pausa antes de que Daniel aceptara. Unas horas después, Miguel bajó del tren en la estación de Santa Lucía con Neve a su lado. El perro estaba nervioso, olfateando el aire y moviendo la cola con cautela. No tardó en ver a Daniel. Era un hombre delgado, con el rostro marcado por el cansancio y las preocupaciones. Sus ojos se iluminaron al ver a Neve. Hola, chico, dijo con la voz entrecortada, agachándose para acariciarlo. Neve movió la cola, pero no corrió hacia él. Se quedó al lado de Miguel, como si esperara instrucciones. Daniel notó el detalle y su expresión se tornó triste. Parece que ya te eligió a ti. Miguel tragó saliva. Él no es el único que tiene que elegir. Daniel suspiró, pasando una mano por su rostro. No tengo nada que ofrecerle. Apenas tengo un cuarto donde dormir, y algunos días ni siquiera sé si voy a comer. No puedo darle la vida que merece. Neve se acercó a Daniel y apoyó su hocico en su rodilla, como si entendiera la tristeza en su voz. Lo siento, amigo, murmuró Daniel, acariciándolo suavemente. Te fallé. Miguel sintió un nudo en la garganta. Si estuvieras en una mejor situación, ¿lo querrías de vuelta? Daniel esbozó una sonrisa triste. Por supuesto. Es mi mejor amigo. Pero no puedo ser egoísta. No otra vez. Hubo un largo silencio entre los tres.
Miguel miró a Neve, luego a Daniel. Entonces, si no te importa, me gustaría quedármelo. Los ojos de Daniel se humedecieron. Le vas a dar una buena vida, ¿verdad? Miguel asintió con seguridad. Eso te lo prometo. Daniel le dio una última caricia a Neve antes de ponerse de pie. Gracias. De verdad. Se estrecharon la mano en un gesto de respeto mutuo. Cuando Miguel y Neve abordaron el tren de regreso, el perro se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna. Miguel le acarició las orejas y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la estación de tren ya no le parecía un lugar tan solitario. Ahora, tenía un compañero.